Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende del lugar, del mundo donde nos acompañes. Muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de este podcast. Hazlo real, transforma tu vida. Ahora con el tema de el ego, amigo, maestro o enemigo. Y para ir calentando motores, quiero que iniciemos con esto, que te imagines que un día despiertas y que encuentras en tu casa un invitado que nunca se va, siempre está ahí, está en tu cocina, está en tu sala, en tu recámara, incluso va contigo al baño. A veces te protege como un guardaespaldas, pero otras veces te critica como ese enemigo implacable. Ese invitado lo vamos a llamar el día de hoy ego. Y el problema no es que esté ahí, porque ese siempre va a estar. El problema es que nunca hemos aprendido a hablar su mismo idioma, no hemos aprendido a entenderlo, y hoy queremos que descubras cómo dejar de pelear con él y en lugar de eso, verlo, en lugar de verlo como un enemigo, lo empiezas a convertir en tu mejor maestro. Y les damos la bienvenida y saludamos hasta Colombia a Steph. Steph, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Mientras nos saludas, mientras nos dices qué te parece este episodio, yo voy revisando que aquí todo esté funcionando en óptimas condiciones, que se vayan conectando, que vayan dejando su me gusta, su comentario, su pregunta, su inquietud. ¿Cómo estás, Steph? Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según el lugar que nos estés escuchando. Bueno, yo estoy muy bien, muy contenta nuevamente de estar en un episodio más con todos ustedes, nuestra comunidad que nos apoya todos los martes, ¿sí? Y recuerden, antes de empezar, que ustedes pueden dar me gusta a este video. Una vez que ya quede grabado, lo pueden compartir con sus amigos, con sus familiares, para que lleguemos a muchas más personas que estén buscando en este momento ese camino hacia el desarrollo personal y el desarrollo espiritual. Y ustedes saben que son muchas de esas personas. Muchos de ellos están perdidos, muchos de ellos desesperados. Incluso, a veces, incluso ahora le vamos a preguntar a Felipe, pero en mi caso a veces llegan personas que incluso intentaban suicidarse, pero esto les ha salvado su vida. Entonces, ustedes saben de que esto es un contenido muy valioso, así que compártanlo con todas las personas posibles. Y el episodio de hoy es sobre el ego. ¿Quién es? ¿Es un maestro o es tu enemigo? ¿Sí o no, Felipe? Sí, súper tema porque es algo que escuchamos en todos lados, ¿no? Es que tu ego es el que está hablando, es que tu ego es el que te está, pues sí, controlando la vida. Y precisamente como decía al inicio, ¿no? Muchas personas lo ven como ese enemigo que tienes que quitar de tu vida, pero la realidad es que no es así, porque el ego no es ni bueno ni malo, simplemente es un mecanismo, es otra parte tuya, es esa parte de tu identidad que te va a ayudar a sobrevivir y a relacionarte. Lo que pasa es que hay que ver de qué se ha alimentado el ego, porque sin ego no tendrías ese sentido de pertenecer, ese sentido del yo, el ego es el yo, en el mundo. Y recuerda, su misión es mantenerte seguro, pero muchas veces esa seguridad te mantiene estancado, estancada en lo que muchas veces llamamos esa zona de confort. ¿Por qué? Porque el ego evita que tomes riesgos por miedo. Y ese es un elemento clave del ego, el miedo. ¿Por miedo a qué? A ser rechazado, a ser abandonado, por miedo al fracaso, por miedo a la vergüenza. Entonces, es ahí donde muchas personas lo ven como si fuera un enemigo. Y en este episodio vamos a hablar de qué hacer, cuál de los tres, como decíamos, amigo, enemigo, maestro. Yo me iría de entrada que lo empecemos a ver como un aliado, como ese amigo. Después vamos a ver en qué momento se convierte en tu maestro. ¿O qué opinas, Steph? Muchos le llaman hasta el oponente al ego, ¿verdad? El oponente, el que te quiere sacar de la verdad. Pero como dice Felipe, no es alguien negativo, es incluso una parte de ti a la que tú le tienes que tener mucha compasión, porque imagínense que es esa parte que intenta que tú no fracases, de que tú no sufras y intenta cuidarte.
por todas las formas. Entonces, ¿cómo te cuidas? Imagínate que es como una mamá sobreprotectora. Si ustedes han tenido en su vida una mamá sobreprotectora, se puede imaginar cómo es. No salga de noche, que le van a robar, que este hombre es malo, que es que los hombres son infieles. La mamá trata de protegerte con esos mensajes, parecen negativos, pero ella cree que esa es una manera para que tú no sufras e intenta cuidarte dependiendo de lo que es la negatividad de ella, porque cree que así te va a proteger. Entonces, tú en vez de pelearte con tu mamá, ¿qué vas a hacer? Le vas a explicar, "Ay, mami, está todo bien. Mami, no me va a pasar nada, yo voy a salir y está todo bien. Ahí es que sales al frío y te enfermas. No, mamá, pues yo acá me pongo una bufanda, tú le inventas a tu mamá, me voy a poner una bufanda y yo salgo al frío. Total, cuando ya no te ve, tú te sacas la bufanda y la tiras por allá para que no estés ahí con el tema, porque la mamá quiere protegerte. ¿Sí se entiende? Entonces, el ego es igual como si fuera una mamá tuya o una amiga tuya, amigo, que es medio cansón, vamos a ponerlo así, medio cansón, que es muy negativo, porque el ego le encanta la negatividad, pero como para que te sea más fácil entenderlo, entiéndelo como un amigo cansón, una mamá sobreprotectora muy negativa. Y tienes que tenerle mucha compasión, porque si te pones a pelear, más te obsesionas con el discurso que te dice. Tú sabes que si tú te pones a pelear con tu amigo, pues te va a decir, ay, pero tú nunca me escuchas, es que yo quiero cuidarte o yo quiero que no sufras, pero tú no. Entonces se vuelve más cansón. ¿Sí se entiende? O si a tu mamá tú le contestas, mamá, pero es que eso no es así, yo esto. ¿Qué dice tu mamá? Se vuelve peor. Tu mamá se vuelve como un CD rayado. Ay, no, pero es que yo te lo he dicho, Stephanie, o te lo he dicho Felipe 1000 veces y tú otra. Entonces se vuelve más cansona. No, vamos a ponerle como un límite simplemente diciendo, sí, mamá, usted tiene razón, pero ahora, ¿qué? ¿Qué voy a hacer yo? Yo sé que todo va a estar bien para mí. En ese caso lo hacemos con el ego, con esa parte de nosotros. Bueno, sí, sabemos que tú tienes miedo de protegernos, le hablamos a nuestro ego, ¿verdad? Tienes miedo de protegernos, tienes miedo de que fracasemos, pero nosotros ya estamos bien, cada día mejor y mejor. Ahora soy yo quien controla todo en mi mundo, ya no te tienes que preocupar por estar cuidándome, ya yo me cuido solo. Incluso a veces uno se lo dice a la mamá de uno, mamá, ya yo me cuido sola. Sí se entiende. Entonces, ¿qué hace la mamá? Dice, ah, bueno, también tendrá razón, ella ya tiene 40 años, entonces voy a dejar de molestar. Así es, Felipe. Entonces, las personas no tienen que ver el ego como algo malo, como el que les quiere destruir la vida, sino como algo que te enseña por dónde tú estás caminando. Ahí es cuando lo empiezas a ver como un maestro y no tanto como un oponente, sino que es que nos ha hablado tan mal del ego e incluso nos obsesionamos tanto con esa voz negativa de nuestra cabeza que empezamos como a verlo como lo peor que nos puede pasar y no salimos de una repetición constante. Es como que nos obsesionamos con ese discurso porque no lo estamos viendo de la manera que lo tenemos que ver. Entre más tú te obsesiones, pero ¿por qué estoy pensando? Más vas a pensar. Entre más tú te digas, pero ¿por qué me llegan esos pensamientos? Más te van a llegar. Acuérdate que si tú le das pie al ego para que sigas pensando, es como decirle a tu mamá una contradicción y tu mamá te va a decir más y más y más y más hasta que tú ya digas, bueno, mamá, tienes razón. Entonces ahí tu mamá dice, ah, ya no le digo más nada porque me dio la razón. Sí, se entiende. Entonces, como que hay que darle un poco razón al ego. Sé que me intentas cuidar, sé que me intentas proteger. Ahí tú le estás dando la razón. Sí, tienes razón, tú me intentas cuidar, me intentas proteger, pero ahora yo ya me puedo cuidar solo, me puedo cuidar sola. Yo soy la que tiene el control de mi vida, de mi mundo y sé cuál es mi verdad, cuál es mi realidad. Y ahí tú le puedes decir a tu ego, en el caso específico tuyo, ya sea de que es abundancia o relaciones de pareja, por ejemplo, tú puedes decir, mi realidad es que yo tengo un trabajo maravilloso en donde me pagan tanto dinero todos los meses. O puedes decir si es relaciones amorosas. La verdad es que yo tengo un matrimonio maravilloso con Juanchito Pérez y él siempre me demuestra que yo soy muy importante y muy amada. Si es de la salud, tú le vas a decir, no, pues mi verdad ahora es que yo soy una persona llena de salud,
con mucha energía y vitalidad. Y listo. Pero no te tienes que obsesionar como con lo que te dice el contrario, porque el ego va a tratar como de tentarte. El ego va a tratar de tentarte con información negativa, diciéndote siempre lo contrario. Lo que hacemos es simplemente calmarlo y decirle, mira, está bien, esta parte sí es verdad, pero esta parte no es cierta. Ahora soy yo quien sabe qué es lo que es cierto. Y ahí entonces el ego empieza a regularse. Y acuérdense que esto es un proceso que les va a tomar una práctica diaria. Si no se desesperen si en un día ustedes no logran calmar su ego, porque esto lleva una práctica de que tú puedas llevar a la respiración. Por ejemplo, si estás muy desesperado porque no puedes parar de pensar, siempre lo hemos enseñado acá con Felipe. ¿Qué puedo hacer? Luego calmo a mi ego. Entonces, si se dan cuenta, todo tiene solución, pero eso sí, la constancia es la clave, como siempre lo hemos dicho acá con Felipe. ¿Tú qué dices de todo esto? Sí, y fíjate que, no sé, ahí quiero tu opinión, porque viéndolo desde que hablamos de ley de asunción, de Neville, de divinidad, de que tú eres tu creador, tu propio creador, tú tienes ese poder divino, el ego hasta se convierte en un compañero en esta manifestación, porque se empieza a presentar cuando tú estás creciendo. Hemos dicho muchas veces que uno de los, bueno, yo creo que a lo que más le teme el ego es al crecimiento, porque es cuando lo sacas de lo que él ya conoce. Y es esa parte humana, ahí yo lo puedo como visualizar de esta manera, es tu parte divina, que es esa parte conectada con la esencia, pero tu parte humana es el ego, el yo, que le da miedo, que trae esas historias, que trae esas heridas, y que obviamente su objetivo es mantenerte a salvo. Entonces, si tú de pronto quieres realizar algo diferente en tu vida, ese crecimiento, eso que hacemos aquí cada martes de compartir con ustedes en las sesiones uno a uno, de transformarte, de crecer, de manifestar esa realidad que tú desees, ¿qué sucede? Pues claro que le va a dar miedo, porque no lo conoce, porque siente que puede ser peligroso, porque ¿qué tal si fracasas? ¿Qué tal si se burlan de ti? ¿Qué tal si no lo logras, si te van a señalar? ¿Qué tal si te traicionan? Entonces es esa alerta y te ayuda, porque ya cuando vamos en procesos avanzados, ya hasta a veces estamos a la expectativa de en qué momento se va a presentar para decirme que voy creciendo. Porque mientras esté todo en su control, en su terreno, en su territorio, pues va a estar tranquilito, va a estar sin incomodar, va a estar sin manifestarse, porque ahí es cuando te tiene o él está dirigiendo tu vida. Ahora, yo considero que también tenemos algunas máscaras del ego y creo que hay tres principales. Y ahorita voy a querer escuchar tu opinión, Steph. Yo creo que hay tres principales que la mayoría de las personas está rebotando ahí. La parte del ego víctima, siempre culpando a los demás. La parte del ego controlador, necesita y requiere que todo se haga a su manera y tener todo bajo su control. Es decir, le cuesta soltar. Y a la hora de manifestar, hay que aprender a soltar, porque tú te enfocas en el qué y el cómo no depende de ti. Y está la tercera máscara que yo considero de estas tres principales, el complaciente. Y ese, al menos ahí, yo he rebotado, bueno, más bien rebotaba muchísimo en el ego complaciente. ¿Cuál? Es el que quiere la aprobación de los demás. Hace todo para buscar, para querer, para encontrar la aprobación de los demás. ¿Y qué sucede? Acabas pues más lastimado, porque siempre lo decimos, ¿no? Nunca vas a poder tener contentos a todos. Y si vas a vivir para complacer a los demás, vas a tener una vida de sufrimiento. Porque lo que a uno le puede parecer bueno, a otro no le puede agradar, y a otro no le puede agradar, a otro sí. Y entonces siempre te pones estás en esa posición de complacer, de querer la aprobación de los demás. ¿Tú qué opinas de estas tres máscaras, Steph?
Demasiado ciertas. La verdad que el ego siempre se esconde detrás de las máscaras del control, como decías tú, porque no le gusta como que las cosas que aparezcan por sí solas, sino que quiere saber cómo y cuándo. Y eso es lo que pasa mucho cuando la gente está manifestando. ¿Cómo y cuándo va a suceder? Porque si no lo saben, es como que se empiezan a descontrolar y caen en la ansiedad y en la desesperación, y obviamente que así tú no vas a poder manifestar. Si se entiende, lo de la victimización también. Es muy común. Todos tienen la culpa, los demás. Los demás me hicieron, los demás me miraron mal. Es que el otro va a cambiar para mí. Eso también es pura victimización, porque es que nadie va a cambiar por ti. Tú tienes que cambiar por ti mismo y las demás personas no te van a mirar mal porque sí, sino porque tú creaste que ellas te miraran mal o te hablaran mal o te criticaran de una manera que no te gustaba. Todo es creado por nosotros. Entonces, el ego siempre se va a estar escondiendo detrás de todas esas máscaras, pero como decíamos al principio, no, esto no quiere decir que ahora el ego es lo peor que te puede pasar. Yo creo que el ego es lo mejor que te puede pasar y hay que verlo así, porque si tú lo ves como lo peor, pues cada vez va a ser más difícil para ti tener como un diálogo con el ego, porque es que se trata de tener un diálogo todo el tiempo, no un control. No es que ahora tú te vas a volver control del ego, porque si bien ya el ego está controlando, lo que necesita el ego es calmarse, que alguien le diga que todo está bien, que tú ahora ya no necesitas que nadie te ayude porque ahora tú puedes solo o puedes sola. Eso es lo que necesitas escuchar. ¿Cuántas veces? Pues cuántas veces sea necesario, porque quizás al principio cuando tú empiezas en este proceso, te va a tocar decirlo una vez cada hora del día, quizás. Ya después cuando tú vas avanzando, cada vez cada vez que 3 horas, cada vez 4 horas, ya más avanzado, solamente una o dos veces al día. Créeme que todo va yendo de una manera más rápida a medida que tú avanzas en este proceso, pero al principio te toca un poquito más intenso. ¿Sí se entiende? Porque como todas las cosas que se aprenden, ustedes saben que cuando uno aprende algo, le ponen mucha atención. Estás como todo el tiempo prestando atención hasta que ya lo haces en automático, porque nosotros somos seres humanos que vamos a aprender cosas en automático. Pero depende de qué, de la repetición que tú haces al principio. Pero no una repetición sin sentido de que tú te repites como un loro, esto y esto y esto, ego, esto y esto. No, sino sintiéndolo. Yo siempre insisto mucho en eso, Felipe, y ahora tú me dirás tu opinión, pero que si tú le hablas al ego, siéntelo. Háblale con amor, con dulzura. Sí, a veces también le tienes que hablar desde un límite. Bueno, como decíamos el otro día en el live, cállate. Le llamas la atención. Cállate, ego, pero bueno, ya después le hablas con amor. Primero le regañas, cállate, pero ya después tú dices, bueno, ahora sí te quiero hablar de una manera amorosa para que me escuches y porque te estoy callando, quiero decirte algo. Como cuando tú hablas con tu hijo, a veces tú le tienes que decir, bueno, cállate, pero después tú dices, bueno, dime, disculpa que te callé, pero quería explicarte porque te alcé la voz. Entonces, eso mismo el ego. El ego necesita mucho diálogo de ti para ti. Porque uno dirá, oye, es que te estás hablando todo el tiempo sola, pareces loco, pareces loca. Créeme que tú eres tu mejor compañía, tú eres tu mejor amigo, tu mejor amiga. ¿Y quién para decirse las cosas y escuchar las cosas que tú? Si se entiende, es que estás esperando siempre que los otros te digan las cosas, como hablábamos en otros live, en otros podcasts. Pero no, tenemos que estar nosotros diciéndonos esas palabras que tanto el ego necesita escuchar. Y es desde la calma, desde la comprensión, desde el amor, ahí es cuando se empieza a calmar. Pero siempre lo decimos, tienes que ser muy persistente, ¿sí? Porque el ego vuelve a aparecer. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta, Felipe, es que el ego aparece de muchas formas. Puede aparecer con pensamientos, puede aparecer con sensaciones, puede aparecer en situaciones específicas para tentarte. Vamos a hacer un ejemplo. Tú estabas más de lo bien con tu esposo,
con tus hijos y aparece el ego diciéndote, grítales, grítales, pero grítales, ¿no ves que tienen los pies arriba del sillón y están haciendo un desastre? Grítales, diles de todo, pero no eres tú, es el ego que quiere que tú caigas en ese personaje de antes, que era el papá sufrido o la mamá sufrida, que los hijos le hacían cosas para que estuviera enojado. Pero entonces si ya uno llega al control, pero no al control desde, ay, no, es que el ego es malo, no, el control de ti mismo, de ponerte un límite, bueno, el ego me está hablando, ¿qué le voy a decir ahora? Ah, no, ego, yo ya no soy un papá o no soy una mamá como antes, o una esposa como antes que discutía con su esposo. Sí, ahora yo siempre converso sin llegar a una discusión, sin llegar a la grosería, porque mi realidad es que tengo una relación armoniosa, fulano de tal me comprende, y empieza a decir según esa situación, porque pueden ser otras situaciones. Sí se entiende, tú puedes estar, por ejemplo, ya te curaste, vamos a hablar del tema de la salud que a veces no se menciona, te curaste, vas a un médico y dice, no, es que encontramos un quiste en tal parte. Ese es el ego tratándote de probar. Vamos a ver que tú no tienes nada y que la gente que hizo ese examen se equivocó, te dieron un examen que no era tuyo, no sabemos qué pasó. Pero ellos vienen y te dicen, no, es que encontramos un quiste y ya tú estabas curado. ¿Tú qué vas a hacer ahí? Tú no tienes que reaccionar a esa prueba del ego, porque eso es una prueba del ego. Vamos a ver si, vamos a poner un nombre. Sí, María va a seguir reaccionando desde su antigua realidad, desde su antiguo personaje. ¿Sí? ¿Cómo sería que reaccionara del antiguo personaje? Con miedo, con victimización. Es que a mí siempre me pasa mal, y es que igual mi abuela tenía quistes, entonces yo también, y empiezan a victimizarse. Esa es la antigua versión de María. Pero si ella ya adquirió una nueva, ¿qué va a hacer? Le dan ese examen y ella dice, no, pues eso es mentira. Yo sé que es una prueba del ego y que esto va a desaparecer. Así como apareció, va a desaparecer. Y voy a imaginarme que ahora el médico me da un nuevo examen y me dice, señora María, disculpe, yo no sé qué pasó, pero yo me equivoqué. Y Felipe, yo te digo que eso le pasó a mi papá. Como yo les he contado mucho, mi papá y mi mamá son metafísicos. Y a mi papá le habrían dado un diagnóstico, bueno, él le diagnosticaron cáncer, pero le habían dicho que ya se había curado. Y después le apareció una situación en donde le decían que tenía un coágulo que era súper peligroso debido a la operación que le habían hecho de quitarle el tema del, lo que es el nódulo cancerígeno, y el médico le dice eso. Y entonces ahí mi papá empezó con el tema de decir, no, eso no es verdad, ¿verdad? Como ya lleva muchos años en la práctica de la metafísica, lo que es la ley de la asunción, manifestación, etcétera. Eso no es verdad. Imaginarse que el médico le daba un buen resultado. Y Felipe, ¿sabes qué? Pasó eso, se habían equivocado, le habían hecho el estudio mal. Parece que el que le había leído el estudio no sabía. Y se lo volvieron a hacer con otro profesional distinto. Le digo, pero usted no tiene nada, yo no le veo nada. ¿Quién le hizo a usted el estudio? Si se entiende, entonces si se dan cuenta, todo absolutamente puede cambiar. Pero imagínense si mi papá hubiese caído en esa situación que el ego le presentaba de que le habían dado un examen que aparentemente le demostraba con pruebas, digamos, visuales, porque vieron que cuando uno llega al médico le entregan las pruebas visuales. Sí, usted tiene esto, y como uno no entiende nada, porque uno no es médico, uno le cree todo lo que le dicen. Si él hubiese reaccionado así, créeme que él hubiese desarrollado ese problema. Entonces, fíjense todo cómo influye uno estar siempre en el presente para saber cómo reaccionar de una manera correcta. ¿Tú qué dices de Wow, esto, pues Felipe? qué gran testimonio, de verdad, porque estoy seguro que a muchas personas que nos están viendo ahorita o las que nos van a ver ya cuando grabado este episodio, les pasa porque ahí es donde entramos, esa parte del ego. A veces el profesional con el que te acercas se deja llevar por el ego y a veces, por no decir, ¿sabes qué? No sé,
se atreven o se animan a decir lo que le pasó en este caso a tu papá, ¿no? Sí, Afortunadamente él tenía herramientas y no se dejó convencer, pero imagínate una persona que no tiene un trabajo profundo, que no tiene un trabajo personal, pues claro que sale derrumbada de ese consultorio. Entonces, aquí es donde lo que estamos hablando, siempre darte cuenta de esa vocecita, porque como dice Steph, se puede prestar con una voz, con una emoción, con un recuerdo, hasta con una persona que se te presente a decirte, no le hagas caso, este no es cierto, como lo que pones el ejemplo, ¿no? De estás en tu casa y todo está tranquilo, que dice Alejo, como que está todo muy tranquilo, ¿no? Hay que echar hay echar a andar esto para que sí, se salga del equilibrio. Y es ahí sí, cuando tú en tu trabajo, en tu conexión con tu divinidad, yo siempre le llamo esa conexión con la divinidad, es donde debes de aprender y como nos pone aquí una persona en el chat, nos dice Isabela, dice, básicamente se refieren a usar el ego a tu favor. Sí, en la mayoría de los casos tienes que usarlo a tu favor. Y no es que, tal vez me atrevería a decirlo en todos los casos, porque para algo se te está presentando. Te quiere desviar de tu camino, le está dando miedo lo que estás haciendo, le está dando miedo ese crecimiento. Y cuando ahí se presente, ya tomando un poquito este comentario de Isabela, es detente, o sea, ya como decía Esteba hace rato, cállate, ego, tranquilízate para que no te altere, porque lo que hace muchas veces es alterarte y empieza a reaccionar, a actuar por impulso. Entonces, ya que lo reconociste, ok, aquí está mi ego hablando. De inmediato pregúntale, ¿a qué le tienes miedo? ¿De qué me quieres proteger? ¿Qué peligro estás detectando aquí? Y créeme que te contesta, ¿eh? Te contesta. Y tal vez su respuesta puede ser, ¿sabes qué? Tengo miedo a que te vuelvan a abandonar. Ah, entonces tengo una situación de abandono no resuelta. ¿Sabes qué? Tengo miedo al fracaso. Ah, entonces tengo que trabajar con ese fracaso. ¿Cuándo tuve ese fracaso? Hace un año, hace dos, un negocio que yo quería iniciar y no funcionó y no sé, me fui a bancarrota y mi familia se enojó, me dejó mi esposa, porque hay casos en ese extremo, donde están tan lastimados, el ego está tan herido, que ya no te quiere dejar crecer, pero es por pura protección. Entonces, efectivamente, Isabela, eh, hay que verlo como ese guiado. ¿Para qué? Para que te dé esas señales de en dónde tienes que seguir trabajando, en dónde te tienes que seguir transformando y, principal, está dándote una señal de que vas avanzando, de que estás creciendo, porque recuerden, esto sí es muy importante, ¿eh? En el momento que el ego está tranquilo, quiere decir que estás en su zona, en donde él controla. Y fíjate, Steph, ahorita aprovechando, me ha tocado en varias ocasiones, en sesiones uno a uno, donde tocamos este tema del yo, del ego, eh, que algunas personas me dicen, no, es que yo no tengo ego, yo no. Y ahí es cuando les digo, cuando uno dice eso, si tú crees que no tienes ego, ahí enciende las alarmas, porque seguro en ese momento está dirigiendo completamente tu vida, porque está hablando tu ego. No, ¿cómo crees? Yo no tengo ego, yo no. Soy la persona más humilde en el mundo que puedas conocer y más humana. Está hablando tu ego. Regreso al punto. Es un tema bien interesante y hasta cierto, para muchas personas es confuso, pero estoy seguro que lo que les estamos compartiendo hoy está siendo muy digerible, está siendo muy fácil de integrar para que dejen de pelearse con él. Al contrario, estén viendo cuando se está presentando, qué señales te está dando, porque ego todos tenemos, es nuestra parte humana. Si no, no estaríamos aquí. A todos. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha pasado, Steph? Que quieres iniciar un nuevo proyecto y te empieza a dar miedo y te empiezas a poner un montón de pretextos y empieza. Ese es tu ego protegiéndote, evitando que te arriesgues, evitando que fracases, muchas cosas. Pero al final va a estar presente. Entonces ya lo tienes ahí, como en ese caso de tu papá es muy, muy importante y creo que en estos momentos hablando específicamente de salud, es muy importante para todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque es una filosofía mía, yo siempre lo veo de esta manera y siempre lo comparto,
y estoy seguro que tú compartes también esta opinión, pero ahorita te vamos a escuchar. Y cuando tú vas con el profesional de salud y te dice, porque muchas veces así es, ¿no? Te dice, ya esto está complicado, ya no hay solución, ya no hay nada que hacer, ¿no? Más que empiézate a despedir de todos, porque a veces te lo dicen así de una manera muy fuerte. En tu interior, agradécele, porque se está presentando ahí algo. Puede ser parte de tu ego, conectando y reflejándose en él. Ese miedo, esa resignación, ese ser víctima de las circunstancias. Y yo siempre les digo, en tu interior, conectado con tu divinidad, simplemente dile gracias por lo que tú me estás diciendo, pero eso que tú me estás diciendo es porque lo que tú conoces, lo que tú haces, no encuentra solución. Pero no es porque no haya, sino porque tú, de acuerdo a lo que conoces y a lo que te dedicas, no encuentras esa solución. Pero no sabemos qué otras opciones pueda haber. Y eso a las personas les empieza a abrir un panorama donde hay otras opciones, hay más posibilidades, y entonces empieza el trabajo interior. ¿Por qué? Porque recuerden, y siempre lo hemos hablado en todos los episodios, tu realidad exterior no es más que un reflejo de tu interior. Entonces, si tú en ese momento, cuando alguien afuera, y en este caso puede ser el experto en salud, pero puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu esposo, tu esposa, que te están diciendo, no, es que eso no puedes, eso es imposible. Bueno, es imposible para ti. Es poco probable para ti, es complicado para ti. Pero si tú dejas que eso te controle, te conviertes en una de esas máscaras o dejas que el ego se disfrace en una de esas máscaras que hablamos, que es el del ser víctima. No, pues ya no tengo nada que hacer. Pobre de mí. Dios así lo quiere. Hay una frase que para mí, es la frase más víctima que podemos encontrar hablando de Dios y que muchos la usan y muchos se confunden porque piensan que están conectando directamente con la fuente. Es esa frase. No sé, yo quiero un mejor trabajo, o quiero incrementar mis ingresos, o quiero recuperar mi salud, o quiero tener una relación de pareja estable. Y empiezas a decir lo que deseas, ¿no? Lo empiezas a pedir en oración, como lo quieras pedir. Hoy no estamos hablando de cuál es la forma correcta de orar, pero lo estás pidiendo en oración. Y terminas. Si Dios quiere, va a pasar. Ahí estás renunciando completamente a tu poder. Y ahí te estás convirtiendo en víctima. ¿Por qué? Porque es una jugada del yo. Está diciendo, no, tú estás haciendo lo que a ti te corresponde, pero si el barbón de allá arriba con bastón no quiere, pues no va a pasar. Esa frase es, de verdad, es una de las máscaras, desde mi perspectiva, del ego víctima. Porque en ese momento tú no te estás haciendo responsable de tu vida. Y no estás diciendo, o es una frase, aquí en México se utiliza mucho, no sé por allá, Steph, de, si Dios quiere, voy a tener ese aumento en el trabajo. Si Dios quiere, voy a recuperar mi salud. Si Dios quiere, voy a encontrar una buena mujer. Y puro si Dios quiere. Pero tú cómo, o sea, yo lo veo y digo, yo creo que Dios, o sea, viéndolo desde esa perspectiva, no creemos que Dios tiene cosas más importantes que ver. Ah, hoy qué le quiero dar a Steph. A ver, hoy cómo está Steph, como para ver si sí le doy eso que quiere o no. Dios va a responder a lo que tú quieres nada más. ¿Cómo? Con tu vibración, con tu certeza, que conocemos como fe. Pero fe no lo entendamos como a ver si pasa, ojalá pase, o creo, le doy la esperanza a algo que no sé si existe, pero pues a ver si sucede. Eso no es fe. Fe es tener la certeza de que va a suceder. Y entonces me preguntan, bueno, y en lugar de utilizar el si Dios quiere o primeramente Dios va a pasar, es va a pasar porque Dios así lo quiere. Porque estás hablando de ti mismo. Ahí estás recobrando, ahí estás retomando ese control, pero créeme, no sabes cómo impactan las personas porque es una frase muy arraigada acá en México. Allá también es está muy arraigada en las personas, Steph. Sí, Pero verdad que es no hacerte responsable, es decirle, ya no depende de mí. Si Dios quiere va a claro. pasar, si no, no. Es que ya se usa como algo, por ejemplo, aquí en Colombia siempre se habla de Dios. Todo es Dios te bendiga, si Dios quiere, todo es de Dios. Acá la gente es demasiado católica.
Entonces todo es nombrando a Dios, ¿sí? Incluso no saben tu nombre, pero dice Dios te bendiga, siempre. O déjale eso a Dios, que Dios lo resuelve. Pero es que eso va de la mano de lo que le enseña la religión a uno, como que Dios está afuera, es como una persona que está afuera, pero realmente Dios, primero, no es una persona y tampoco está fuera de ti, sino que tú eres Dios. Entonces, tú sí quieres, obviamente que tú sí quieres. Lo que pasa es que como hemos hablado con Felipe en varios episodios, te enseñaron a que pedir es malo. El otro día yo solo hablaba en la comunidad. ¿Cuántas veces tú escuchaste a tu mamá y a tu papá que te decían, no pidas tanto, confórmate con lo que tú tienes? Y entonces nos enseñaron a que pedir cosas era mal visto y era malo y que íbamos a parecer codiciosos. ¿Sí se entiende? Entonces nos enseñaron tanto a no pedir como a no recibir, porque entonces también era un problema si tú empezabas a recibir cosas que te regalaban las personas. ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué van a decir? Que tú eres una interesada, que solo te importa el dinero, que solo quieres que te regalen cosas. Entonces uno como que la persona venía y le decía, mira, te traje esto. Ay, no, se sentía súper mal, culpable. ¿Por qué me va a traer ella eso a mí si yo no me lo merezco? Yo no puedo pedir nada. Y este es el mismo proceso que nosotros tenemos de pedir los deseos. Entonces, obviamente que cuando aparece el ego, como estamos tan programados a no pedir, le damos la razón al ego y es verdad, tendrá razón el ego porque me dice que esto no es posible, de que yo no me lo merezco, de que ya yo tengo suficiente y que no me quiero más, que para qué pido si para total yo me voy a bueno, tantas excusas que da el ego, pero es por la programación que uno ya trae desde que era uno una persona, un niño o una niña. Tú traes eso desde que tú eras muy pequeño y ahora le das la razón al ego. Y obviamente te enseñaron desde el miedo, te enseñaron a que todo tenía una consecuencia negativa, porque es que a nadie, yo no sé si a alguien le enseñaron bien, pero hasta a mí que mi mamá y mi papá eran metafísicos, a veces me enseñaban mal. Todo tenía una consecuencia negativa. Si vas al frío, tú te vas a enfermar. Si vas a la calle, te van a robar. Si tú pides, ¿qué van a decir? Entonces, todo estamos programados a que todo es malo. Y en realidad, no. Si yo pido es bueno. Si yo quiero un deseo, me lo merezco. Lo recibo aquí en este momento porque yo soy Dios y yo puedo elegir lo que yo quiera. Para eso te dio libre albedrío. El libre albedrío se refiere a eso, que tú decides lo que tú quieres. Tienes un libre albedrío, tú puedes decidir vivir en México o vivir en Estados Unidos. Tú puedes decidir casarte con María o casarte con Juana. Eso es libre albedrío. Tienes un libre albedrío, tú puedes elegir. Pero vamos a dejar de reaccionar a la programación vieja que nos dice que el ego tiene razón. Porque realmente hemos sido educados de darle la razón a que lo negativo es cierto. ¿Sí se entiende? Todo lo negativo es cierto. Lo positivo, qué difícil que pase algo positivo. La gente está programada así. Vamos a cambiar, a darle la vuelta. Vamos a decir, sí, es muy fácil que me pasen cosas buenas. Es muy fácil que me pasen cosas positivas y milagrosas. Y yo digo que eso hay que estárselo diciendo a uno mismo. Porque así como te dijeron tantas, imagínate cuántas veces te lo habrá dicho tu mamá, yo creo que más de 20 o mucho más, no sé cuántas. Así mismo ahora tú te lo tienes que empezar a decir, pero a la inversa. Sí es fácil que yo tenga mis deseos, es fácil que yo reciba lo que me merezco y es que yo puedo pedir todo lo que se me antoja porque a mí se me va a conceder, porque yo soy el único que manda o la única que manda. Entonces, empecemos a cambiar esa reprogramación. Y si aparece el ego, enseñémosle, como si nosotras fuéramos la mamá del ego. Le vamos a enseñar al ego como si fuera un niño pequeño. Esa no es la verdad. No piense de que no mereces, no piense, y hay que tener mucha conversación con uno mismo. Hay muchos que dicen, pero qué locos esas personas que hablan solo. Esos son los mejores, esas son las personas más inteligentes, los que hablan con sí mismos y se dicen las cosas y se regañan, como decía Felipe, si es importante, dite, cállate, ego, para que se calle. Pero ya después tú te empiezas a hablar. No, eso no es así.
Yo puedo pedir todo lo que se me antoje porque yo soy Dios. Entonces el ego ahí va aprendiendo, va aprendiendo. Y te vuelve a cuestionar, pues le vuelves a decir cuantas veces sea necesario. Es así. Esto es una repetición siempre. Pero acuérdense, no una repetición desde, voy a decir 50 veces lo que me enseñó Felipe y Stephanie de Live, total, ya eso me va a cambiar el ego. Es sintiendo que eso lo que tú dices tiene un sentido para ti. Si tú le vas a enseñar al ego, es porque tiene sentido lo que tú le estás diciendo. Y no, mira, por ejemplo, el otro día yo tenía una de las chicas en sesión 1 a 1 y le dije, haz este ejercicio. Porque ella me estaba diciendo que estaba muy nerviosa y le dije, haz este ejercicio. Yo esperaba que ella se demorara más. Sin decirte mentira, me habló enseguida, o sea, no pasó ni 2 segundos y me habló, ya terminé el ejercicio. Y yo como, ¿qué? Porque como que no hiciste el ejercicio. Bueno, ya yo le dije, no le dije que estaba haciéndolo mal, sino le dije, le hiciste rápido, pero vas a aprender a hacerlo como debe ser, con más calma, porque si no, eso va a ser un alimento para el ego. ¿Sí se entiende? También hay que saber nosotros cómo decir las cosas. Bueno, por eso también es importante el acompañamiento, porque quizás si esto tú lo hablas con una persona que no es un profesional, te va a dar más leña para el carbón, como dice la canción. Claro, porque entonces imagínate tú, ella, ay, no, que yo estoy ansiosa por XXX de mi novio. Ay, sí, es que los hombres son esto y es esto, esto y esto y esto. Para eso tú tienes que tener el profesional que te baje ese sistema nervioso y te vuelva a centrar a lo que es tu deseo cumplido. Para eso son los acompañamientos. Sí, en este caso, Felipe, ¿tú cómo lo trabajas cuando una de las personas que está en tu sesión está en esa manera, que quiere hacer todo rápido? De entrada es frenarla, porque si no, como tú lo dices, lo único que está haciendo es a nivel superficial, y es la capa del ego, está haciendo todo el trabajo. Es decir, quiere convencer al ego de que sí lo puede lograr, pero no está trabajando en profundidad. Que, por ejemplo, Claro. ahí en esos casos, la pregunta que los frena y que a muchas personas les cuesta responder, y aquí lo invito a todos los que nos están viendo, ¿para qué estás haciendo esto? Por ejemplo, no sé, el ejercicio que le dijiste para que se le quitaran los nervios. ¿Para qué quieres quitarte los nervios? Y de pronto ahí se frenan. Porque me conté, por ejemplo, a mí me empiezan, ¿para qué quieres relajarte o para qué quieres quitarte los nervios? Y empiezan, porque si no, no puedo hablar en público, porque si, y empiezan con una lista de porqués. Y no, a ver, alto, alto, alto. A ver. Mi pregunta fue, ¿para qué quieres? No por qué. Decimos en PNL y es algo que suena gracioso y hasta cierto punto fuerte. El por qué son porquerías de respuesta, porque solamente son justificaciones del ego. El para qué son respuestas del alma, de tu esencia, de tu divinidad. Ejemplo, estoy con una pareja trabajando. Si yo les pregunto, ¿por qué se pelean? Las respuestas son así, ¿eh? Así, pero en filita. Porque tira la ropa donde sea, porque no me ayuda, porque no me ayuda con los niños, porque ella siempre está de malas, porque quiere que no me mueva en la casa, porque si no desordeno y puros por qué, pero un montón. Ok, ya terminaron, sí. Ahora la siguiente pregunta es, ¿para qué se pelean? Ahí se detienen. Se quedan, literalmente se quedan en silencio. ¿Para qué se pelean? Y en la mayoría de los casos, ¿sabes cuál es la respuesta? Y esa es una respuesta de tu esencia, de tu divinidad. La mayoría de las respuestas son, pues no, pues para nada. Puro ego. El ego es el que los está controlando. Porque Claro, para tener la razón nada más. eh, es- pero al final no hay una razón como los por qué, que es una lista, ¿no? Por esto, por qué, por qué, por qué, por qué. Pues es lo mismo acá. Frenarlos de esa manera. Y tocaste un tema bien interesante, Steph, cuando dijiste, por eso Dios nos dio el libre albedrío. Y ahí es cuando Satán, y les recomendamos esa lectura, si no lo han hecho en nuestras comunidades, lean ese libro porque ahí vamos a entender tantas cosas de que en realidad es ese aliado que está con nosotros para hacernos seguir, para que nos sigamos sorprendiendo y admirando de todas las bendiciones de Dios en nuestra vida. Porque si no existiera el ego, no tendríamos forma de comparar.
cuáles son las bendiciones, qué tanto he crecido. Entonces léanlo, si lo tienen por ahí, léanlo. Y si no, puedan pedírselo a Steph o a un servidor y se los compartimos para que lo lean, porque está muy, muy bueno. Pero hablaste de Sí, esa palabra tan conocida por muchos, ¿no? Es que Dios nos dio libre albedrío. Y yo he tenido reuniones muy, muy intensas y muy profundas, pero intensas en el buen sentido, o sea, de mucha reflexión, donde siempre me pregunto, a ver, ¿realmente tenemos libre albedrío? En teoría, libre albedrío, ¿qué es? Que tienes el poder de decisión. Para eso Dios te dio las capacidades, para eso Dios te hizo imagen y semejanza de Él, para que tú decidas lo que tú quieres en tu vida. Pero el libre albedrío está condicionado con tus programas, con tus creencias, con la educación. Como tú decías hace un rato, por eso tienes el libre albedrío para decir me caso con Juanita o me caso con María o me caso con Pedro o me caso con Luis o me quedo a vivir en México, me voy a Colombia, me voy a Miami. O sea, tengo el poder de decisión, pero ahí entra todas las programaciones que tienes. ¿Por qué? Porque si estás dejando que el ego te domine, vas a decir, no, mejor me quedo aquí en Colombia, creo que es lo mejor para mí, o me quedo aquí en México, creo que es lo mejor para mí. No, yo siempre les digo, te estás orinando del miedo, no quieres dar esos pasos, el ego te está controlando, entonces no es libre albedrío, ahí te está dominando. Todas tus experiencias, todos tus miedos son los que están decidiendo por ti. Y es un tema muy interesante lograr alcanzar ese gran regalo que Dios nos da, que se llama libre albedrío, porque es libre. Es quítale todas las cadenas que tiene. Todo lo que mamá te dijo que está bien, todo lo que papá te dijo que estaba mal, todo lo que aprendiste y te daba miedo. Y ese es el trabajo que nosotros les estamos proponiendo cada martes que hagan de manera individual. Esa conexión, ese clavado interno para que detectemos cuáles son todas esas creencias, cuáles son todos esos miedos, cuáles son todas esas heridas, cuáles son todas esas virus mentales que están dominando, que te están dirigiendo, y ahí es donde entra en control el ego, porque es lo que ya conoce. Entonces, ahora sí, cuando tú trabajas ahí y ya no estás queriendo complacer, ya no estás siendo víctima, ya no quieres controlar las cosas, empiezas a tener un libre albedrío. Porque el otro yo no le llamaría libre albedrío, le llamaría el albedrío de papá, de mamá, de la familia, de lo que te enseñaron. ¿Estás de acuerdo? sí, Y ese es el trabajo que nosotros les invitamos a que hagan. Es, es, es simple hacerlo porque es tomar la decisión, pero pues a veces sí nos toca emociones, nos incomoda, nos hace llorar un ratito, porque así es esto. Pero siempre se los digo, ¿qué prefieres? ¿Llorar 10 minutos? ¿15 minutos? ¿Media hora durante la sesión? ¿O seguir tropezándote, seguir autosaboteando, seguirte dejando que el miedo te controle, que tu miedo al rechazo dirija tu vida? Y ahí es cuando empezamos a tomar conciencia. Y fíjate, Steph, para pasarte los micrófonos, me encanta un comentario que nos deja aquí Isabela. Bueno, vamos a saludar rapidísimo a los que están aquí conectados. Erika, Isabela, Crash, Patricia, Lady, buenas noches. Y creo que son los que están poniendo por acá. Por acá tenemos a Lili en TikTok, a Susana, a Raquel, a Karen, a Fernando, a Vero, a Ana, a todos los que están conectados y nos están saludando. Muchas gracias. Recuerden darle me gusta, compartir esta transmisión, suscribirse al canal si me estás viendo en YouTube, si nos estás viendo en TikTok, también seguirnos, a las redes de Steph también, porque hay contenido muy valioso. Y ahora, Isabela fue la que nos había preguntado de si básicamente nos estábamos refiriendo a usar el ego al favor. Después dice, técnicamente el ego es como un arma que puedes usar a favor y en contra, claro. Y después pone un comentario. Dice, tendré una cita con una neuróloga. Gracias por enseñarme cómo debo reaccionar. Ahora. Después pone, gracias por abrirme los ojos a cómo debo verlo. Y en ese comentario, ahorita te paso el micrófono, Steph. Aquí el ego a veces es muy sutil, ¿eh? Muy, muy sutil. Y puede parecer que no se está disfrazando, pero en este comentario, Isabela, está muy, pareciera que voy a decirlo esta palabra, me viene esta palabra, ya lo estás entendiendo lo que estamos diciendo, pero en tu comentario,
Gracias por enseñarme a cómo debo de reaccionar. Ahí hay una pincelada de ego. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, y fíjense que una de las 3 máscaras, dense cuenta del oro puro que tenemos aquí en este gran ejemplo. El ego de víctima de las circunstancias. Gracias por decirme cómo debo de reaccionar. No, ya entendiste el concepto, pero cuidado, Isabela, porque no es cómo debo de reaccionar, es ver cómo se me presenta y entonces yo decidir desde mi poder creador qué es lo que voy a hacer al respecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú qué piensas, Steph? Porque no es cómo tienes que reaccionar, sino tener presente lo que el especialista o lo que te puede decir alguien más y tú cómo lo vas a recibir, no cómo vas a reaccionar. ¿Cómo lo recibes y qué haces con eso? ¿Qué piensas, Steph? Yo creo que es totalmente cierto. Igual acá ella no nos cuenta como el tema de la neuróloga, no me quedó claro si es que ella va por un tema de salud. Es como que no nos deja como muy claro lo que le está pasando, como para poderle dar más información. Pero sí estoy de acuerdo contigo de que nosotros eso de deber reaccionar, eso es como mucho desde el control. Ah, es que yo debo hacer esto, yo debo hacer lo otro. Y ahí no le damos como paso a la intuición, que es el fluir. Vieron que la intuición que se controla, decía yo. Eso es mi ego hablando. La intuición se relaciona mucho con dejarnos fluir, ¿sí? Dejar que esa parte de la divinidad, como le estaba diciendo Felipe, nos empiece a guiar. Y créeme que tú eres guiado cuando tú dejas de controlar, cuando tú dejas el deber, sino que empiezas a hacer. En vez de deber, tú empiezas a hacer. Pero entonces yo ahora soy. ¿Quién soy? Simplemente yo soy Dios. Y listo. Estos consejos que te dio Felipe, como mi persona, te van a ayudar a que tú tengas más conciencia de quién eres. Sí se entiende de que el ego realmente no hace parte de esa parte divina de tu intuición, sino que hace parte de eso que se llama el control. Y obviamente que si tú empiezas a controlar, no vas a fluir más. ¿Sí se entiende? No sé si habrá dicho otro comentario. Acá Eh, también vuelven y preguntan cuál es el libro. No sé quién fue la que preguntó. Ah, Glady. Glady se llama La autobiografía del ego. Es un libro maravilloso, hay que leer. Chicos, siempre yo insisto que lean mucho. Hay muchísimos libros gratis en mi comunidad. Ustedes pueden ingresar en la parte de, que es de lectura y hay muchísimos libros gratis. Así que bueno, ahí también se lo podemos pasar o se lo pueden pedir a Felipe y él también se los pasa. De hecho, ¿Cuál nada sería más la como frase correcta? paréntesis, en la descripción del video está tanto el contacto de Steph como el de un servidor, por si no están en ninguna de las dos comunidades, a quien cualquiera de los dos se lo pueden pedir. Ahí en la descripción del video, aquí en YouTube, está para que se puedan poner en contacto con cualquiera de los dos. Perdón ya, Steph, adelante. Lo único es, Felipe, que ya yo mis redes sociales cambiaron y ahora yo estoy en como Camino Consciente 6, ya yo no estoy como Camino Consciente 8. Entonces, Ok, por ahí las personas, para cambiarlos para que me entonces. busquen. Perfecto. Sí. Ok, pero está el contacto directo, si bien recuerdo, a WhatsApp. Lo puedan pedirlo Ah, directamente, ¿vale? sí, yo creo que Entonces, sí. ahí adelante lo pueden pedir. Adelante, Steph. No, me quedé acá como leyendo un comentario, dice que cuál sería la frase correcta de Erika, pero no entiendo a qué se refiere ese comentario. A ver si nos puede poner un poquito más de contexto. Sí. Em, y fíjate, aprovechando, Steph, hace ratito dijiste algo muy, muy interesante. Porque siempre les digo, no hay que pelearnos con las religiones, pero saca lo que te funcione. Y cuando entendemos con una conciencia un poquito más amplia, más abierta, una frase de esas, déjaselo todo déjale todo en las manos a Dios. Sí, Tiene un cierto sentido de verdad si lo vemos desde lo que estamos compartiendo de tú mismo eres Dios. Dios está dentro de ti, estás hecho a imagen y semejanza de Él. Y cuando tú le entregas a Dios las cosas, el cómo se den, yo te diría, entrégale el cómo se va a dar. No lo quieras controlar, suéltalo. Tú enfócate en el qué quieres, tú asume lo que tú quieres,
Tú vive lo que tú ya deseas, tú vibra en eso, agradécelo ya como si lo tuvieras. Hay una frase, ¿no? Hay una frase en la Biblia que dice, pide y se te concederá y regocíjate como si ya lo tuvieras. Ese es tu trabajo. Y entonces, ahora sí, le entregas a tu divinidad el cómo. Y ahí es donde el ego se va a presentar. Va a decir, mira, ya van 2 días y no ha pasado nada. Mira, te sigue doliendo la rodilla. Mira, todavía no tienes el trabajo. Mira, todavía estás pobre. No que esto sí funciona, ese es el ego. Pero tu trabajo, ¿cuál es? Mantenerte en el estado del deseo cumplido. Y lo que decimos desde iniciación, desde magia, desde conectarte con el campo cuántico, como lo quieras ver, por cualquier línea, es el mismo objetivo. Tú enfócate y mantente en el qué. Pero ese qué, tú lo debes de tener muy, muy claro. Muy claro. ¿Por qué? No es lo mismo. Y este es, creo que ya lo han escuchado muchísimas veces aquí con nosotros, en los episodios que hemos hablado, en mis videos. Y ese ejemplo siempre lo pongo porque es muy común. Hablamos de que la mayoría de las personas quieren manifestar su relación de pareja y etcétera, etcétera, ¿no? O que llegue esa persona, su pareja. Y ahí, por eso les digo, enfócate bien en el qué y sé muy claro. Me ha tocado trabajar con personas muchísimas veces que dicen, oye Felipe, es que se supone que yo hago todo como se plantea en las sesiones, como lo hemos trabajado, en tus cursos, y siempre termino siendo la amante. ¿Cómo que siempre termino siendo la amante? Sí, me encuentro con hombres que ya tienen, y principalmente son las mujeres, me encuentro con hombres que ya tienen una relación. ¿Dónde me estoy equivocando? A ver, tú me dijiste que me enfocara en el qué y que el cómo se lo dejara al universo. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Encontrarme una pareja. Ahí está tu error. ¿Cómo que ahí está mi error? Pues sí. ¿Qué estás pidiendo? Una pareja. ¿Y una pareja cuántas personas son? 2. ¿Y contigo? 3. ¿Pero a poco así funciona? Pues es que no estás pidiendo. Quiero un hombre que sea mi pareja. Quiero una mujer soltero, sin compromisos, que se convierta en mi pareja. Estás de entrada pidiéndole, quiero una pareja. Estás pidiendo 2. O estás pidiendo, quiero un buen esposo. Quiero un esposo fiel, quiero un esposo pues que sea muy fiel, que sea muy trabajador. ¿Pero qué estás pidiendo? Un esposo. Y para que esa persona sea un esposo, ya debe de tener una esposa. Y entonces no va a llegar contigo, porque si es fiel no te va a hacer caso. Y a lo mejor lo conoces enfrente y dices, ¿cómo me encantaría tener ese hombre y que fuera mi esposo? ¿Por qué Dios, por qué el universo no me responde? Es que estás pidiendo mal. No estás siendo claro en el qué. Si ya estás pidiendo el esposo, la condición para que sea esposo es que ya esté casado. ¿A poco así funciona el universo? Sí. Hay que ser muy claros en lo que estamos pidiendo. Y ya que eres claro en eso, ahora sí, suelta el cómo. Y ahí sí utilizaría, si te resuena esa frase, déjaselo, pónselo en las manos a Dios y que Él decida cómo va a suceder. Ese ya no es tu trabajo. Tu trabajo es mantenerte en tu qué, en tu qué, en tu qué, en tu qué. Y me acuerdo que en uno de los episodios, y me encantó esas anécdotas que nos compartías, Esther, cuando decías, no, yo ya tengo el anillo, ya me dio el anillo de compromiso. Y que tú decías, Sí, pero todavía ni me... Es más, creo que todavía ni existía el que hoy es tu esposo, pero tú ya lo no. tenías. Tú te mantenías en el qué, ¿no? Mm, exacto. Para ti ya Y es era que una realidad. acá yo me quedé como pensando, hay una chica, Adriana, dice, Stephanie, el sentir que ya es tranquilidad, tranquilidad, vuelve y repite. Pues lo que pasa es que cuando tú sientes algo como real, tú ya estás tranquilo, porque si tú no tienes eso, es como que te genera ansiedad, pero si ya tú lo tienes en tu vida, tú estás tranquila. Incluso ustedes se pueden hacer la pregunta. ¿Cómo estarías ahora si tú estás llena de salud, tienes $20,000 mensuales en tu cuenta, si estás casada con ese hombre? Pues tú me vas a decir que te sientes tranquilo o tranquila, ¿me entiendes? Porque ya no, ya como que todas esas cosas que tú querías las tienes. Entonces vas a estar en calma.
Entonces sí, tiene que ver mucho con la tranquilidad, Adriana. No sé qué dirá Felipe, pero sí tiene que ver mucho con Com- la tranquilidad. completamente. ¿Cómo es esa frase? O sea, cuando ya tienes algo, ya no lo deseas, ya estás tranquilo. Ese es el estado que debemos alcanzar. Tranquilidad. ¿Sí? Concuerdo completamente. Y por aquí creo que hay otro comentario. No sé si tú lo ves, Steph, lo había visto, Sí, pero lo perdí sí, yo de lo estoy Tatiana. leyendo. Tatiana dice que si que llegan hombres que no han superado a su ex, podemos cambiar esa versión de eso, de esa, ¿cómo así? ¿Será de eso? Me imagino que querrá preguntar, pero ahí hay una falla que es bastante cómica, me da, o sea, un poco de cómico porque esa, es como que ella quiere cambiar a la chica o a la ex. Exacto. Sí, entonces, hermosa, no tienes que estar cambiando ese pasado de esta persona con la que tú quieres estar. El pasado, acá en Colombia se usa mucho, el pasado está pisado, pasado pisado, se dice así. ¿Qué quiere decirte? Que todo lo que él haya tenido con con esa persona en su pasado ya murió. ¿Quién es la que revive eso? Pues tú, dándole tanta importancia, dándole esa historia de que él no la supera. Créeme que no, de esa persona. Tú quieres que él cambie lo que él piensa de esa persona del pasado. Hermosa, es que fíjate qué cosa que tú estás haciendo ahí un error, porque tú no tienes que cambiar nada de lo que él haya vivido en su pasado, Tati. No tienes que cambiar nada de lo que él haya vivido en su pasado. Él en este presente solamente tiene ojos para ti y ese pasado ya quedó atrás, ¿sí se entiende? Tú eres la que le está dando como demasiada enfoque en eso. Yo tuve un caso en estos días también muy parecido, y que me decía, es que Esteban y yo todo el tiempo me estoy preguntando con qué mujer estuvo en su vida pasada. Imagínate, Felipe. ¿A ti qué te va a importar? Y, El y si, pasado ya pasó. y si te lastima, pues no estés ahí. Es que lo que pasa es que cómo te va a lastimar un pasado que ya no Sí, existe. Eso es, no tiene como mucha lógica. Incluso tú también tienes pasado, Tati, todos, todos sí, tenemos todos. pasado. Y incluso la Biblia dice, tú no puedes tirar la primera piedra. ¿Sí se entiende? Porque todos tenemos pasado. Entonces, imagínate como ponerte ahí a tratar de cambiar una versión de una persona de su pasado. No. Tú lo que tienes que hacer es ahora modificar tu presente. Cuéntate otra cosa. Él ahora solamente recuerda esto que somos nosotros, solamente recuerda los buenos momentos que hemos tenido fulano de tal y mi persona, y te empiezas a hablar a ti así. ¿Sí se entiende? Porque en nuestro pasado ya no existe, solo Sí, claro. existe este momento donde estamos juntos y felices y listo. Ok. Fíjate que también puede ser porque dice cuando llegan hombres que no han superado a su ex, tal vez, no sé, porque bajo lo que nos comparte, si no la ha superado, que la saca mucho al tema, habla mucho de ella. También eso es lo que hay que ver, o a qué se refiere con que no han superado. Pero fíjate que estas, por ejemplo, en invocación, que no hay que entenderlo, muchas personas, me da risa porque muchas personas se espantan cuando le digo, es que ¿qué estás invocando? No, yo no hago nada satánico, ¿no? Invocar no es nada de eso, es qué estás diciendo. Invocar es con tu boca que estás diciendo. Y eso es también un error muy común. Es que no puedo superar a mi ex. O en este caso, que pone hombres que no superan a su ex. Están cayendo en una trampa de pertenencia muy fuerte. Porque en el momento que tú dices, mi ex todavía es tuyo. Desde ahí estás todavía teniendo ese vínculo, esa conexión. Aunque ya no tenga nada que ver con esa persona. Entonces muchos me preguntan, bueno, ¿y entonces cómo me debo expresar? Pues la persona que fue en algún momento mi pareja, o dile por su nombre, fulanito de tal, pero ya deja de decirle mi ex, porque en el momento que tú dices mi, es, te pertenece todavía, entonces te va a costar más soltarlo o soltarla. Acá es lo mismo, yo lo veo de esa manera, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues creo que Isabela, por eso me refiero al hecho de que entienda eso y sobre todo que no dudo de mí, de mi poder perfecto. Es eso.
Tu poder es Exacto. tuyo, de nadie más. Y sí, tú, qué bueno que exista todo. Es más, hasta en sesiones con nosotros jamás les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer. Les vamos a ayudar a que ustedes encuentren las respuestas. Porque lo que ustedes desean es personal. No es lo que yo crea o Steph crea que es mejor para ti. Es lo que tú quieres. Así como lo entendiste, Isabela, perfecto. Y con eso llevas todos tus elementos, llevas todas tus herramientas para afrontar la situación que puedas recibir en ese momento, ¿no? El ego es como el genio de la lámpara, hay que saber pedir. El ego no, Pero ahí no sería el no, ego. el ego no. Mm. No, cuidado, El porque ese ego es no el ego, es ¿eh? Ahí está el ego saliendo a picar, así soy yo. No, no es el ego, ¿eh? no. El ego no es ese es el universo más bien, Exacto, sí. Sí. Pati. Pero bien, Es el universo. hasta en las escrituras nos brinca el ego. No nos damos cuenta lo que ponemos y ya ahí inyectó. Sí, no, y cuando estamos hablando también nos quiere salir a hablar por nosotros. Sí, Pero pero ahí estamos para corregirnos, acá estamos es para corregirnos y decir las cosas desde la conciencia, porque el ego siempre va a querer tener la razón. Ay, es que yo soy el que te da todo, mentira, es el que te quiere señor quitar lo que ego, tú quieres. exactamente. Pero él quiere aparentar, siempre quiere aparentar. Perfecto, déjame ver si por acá no tenemos más comentarios. Ay, ya se nos fue, ya se nos fue el más de una hora, Steph. Se nos Como fue, cada sí, martes. todos los martes se nos va el tiempo súper rápido. Pero bueno, creo que ya no hay preguntas ni inquietudes, ¿verdad? No creo que ya no encuentro. ¿Tú sí encuentras por ahí, Steph? No, yo no veo ninguna. No, pues acá yo estoy en YouTube, Ujú, acá no sé si tampoco en en TikTok. TikTok. No, no, ya tampoco. Todo está respondido. Una pregunta. Eh, ¿el ego bono identifico con las deudas? ¿Cómo lo identifique con las ¿Cómo? deudas? Debe ser. Pues al final ya está marcado, deudas. Las deudas recuerden que no solamente son financieras, pueden ser también emocionales. Desde PNL Mm. trabajamos mucho la parte financiera en cuanto a deudas, con deudas emocionales. Están muy relacionadas. O sea, si tú sientes que le quedaste a deber a alguien o le debes a alguien a nivel emocional, que le hiciste algo de manera intencional o inconsciente y te quedaste con ese vínculo, con esa conexión, con ese nudo, se te puede ver reflejado muy probablemente en deudas financieras. Es decir, que el dinero no alcanza, el dinero entra y se va fácil, que no te rinde, porque inconscientemente estás en ese bucle de como yo hice, como yo debo, tengo que pagar. Entonces, resuelve la deuda emocional y empiezas a resolver tus deudas Y, financieras. y algo que a mí me funcionó mucho, Felipe, a mí me salió un préstamo hace muy, bueno, no sé si mucho o poco, porque la verdad que yo a veces no mido mucho el tema Ujú. del tiempo, pero me había salido un préstamo y tenía que pagar una plata. Yo nunca hablo de deuda porque a mí me parece que decir deuda es como condenarse. Yo siempre digo, no, pues a mí me dieron una plata para yo invertirla en tal cosa. Yo siempre hablo así. Eso es el consejo que le digo. Yo creo que ella debe ser Gaby. Crash Bandicoot. Gaby, creo que eres tú. Entonces siempre entender que no, tú no tienes una deuda. No. Tú tienes un dinero que adquiriste para hacer algo. No sé qué es lo que tú hiciste con eso, pero no importa. Puede ser para la salud, para arreglos de tu casa, no importa. Es para tú invertirlo. Acuérdate que el dinero es para crear lo que tú quieras, ya sea para tener mejor salud, una vivienda, comprar una propiedad y alquilarla, lo que tú quieras. Pero entonces cuando tú empieces a ver que eso simplemente es un dinero que, sí, ese dinero me lo dieron para yo hacer esto, y no te empieces a vincular como con una culpa, ay, pero ¿por qué yo debo dinero? Y yo empecé a hacer el ejercicio de no vincularme así, y es increíble, yo debía más o menos como en dólares, como para pasarse a dólares, como, porque las monedas de ustedes son muy diferentes a lo que es el peso colombiano.
aproximadamente 500, como $500. Y a mí, este mes, en agosto, no sé cómo, pero yo generé más de $500 y pagué esa deuda. ¿Pero por qué? Porque me empecé a vincular con eso, como si no fuera una cosa de sentirme culpable y que eso me generara un peso. Y eso hizo que me entrara dinero por todos lados. Y no solamente les hablo laboralmente. ¿Sí se entiende? Porque incluso yo me he quedado aterrada que muchas veces aparecen personas y me dicen, es que yo pensé en ti y te quiero dar esto. Así, de la nada. O te encuentras el dinero en la calle, o te encuentras un premio con un sorteo. De muchas maneras tú puedes generar ese dinero. Entonces, mi consejo para ellas es que tú te vincules con eso desde otra parte. Ponte a ti como que tú no les tienes que sentirte culpable por eso, sino que más bien eso a ti te está sirviendo para, ya sea que tú lo que estés haciendo con eso, y vas a ver que tu abundancia va a empezar a fluir y tú vas a pagar esa deuda. Y te va a parecer tan rápido como tú la pagaste que te va a sorprender. Pero es cuando tú haces eso, y eso es algo que tú lo tienes que hacer cada vez que sea necesario, porque el ego te va a decir, pero tú debes mucho, es que no te da pena, ¿qué va a decir si tu mamá estuviera aquí, qué diría de ti? Y te empieza a decir un montón de cosas. Ahí es cuando tú tienes que decirle al ego, no, pues eso es un dinero que a mí me dieron, porque yo soy fulana de tal, tú puedes decir porque yo soy Gaby, me lo merezco y yo lo invertí en tanto. Y así como yo lo invertí, a mí me va a volver 5 veces más y yo voy a pagar eso y me va a sobrar. Y vas a ver cómo a ti te sobra el dinero. Es que es impresionante, chicos. No, eso no toma tiempo. Cuando tú te haces la conciencia de que esto es así, tú resuelves la situación rápido. Y bueno, y no sé, hay como otras preguntas. Pues ya vamos a. ¿Te parece bien que cerremos la última que vi después de, Sí, de Tatiana? Consejos para no reaccionar ante situaciones donde salen los celos. Yo no he podido con solo respirar, no he podido. Bueno, voy a compartir mi opinión. Ahorita escuchamos ya a Steph para cerrar. Cualquier otra pregunta la dejan y si no hacemos otro episodio otro para. live Creo que ya nos hace sobre falta esto. uno de preguntas y respuestas. ¿Te parece? Sí, Que ¿verdad? tengan así Preguntas como y preguntas y respuestas. respuestas de cualquier tema que tenga que ver con todo lo que estamos Sí, compartiendo y probablemente sea el de la siguiente semana. ¿Te parece, Steph? Porque sí, veo que de estaría pronto tienen bien. esa inquietud. Pero vamos con esta. Consejos para no reaccionar ante situaciones donde salen los celos. Vamos a dividirla en dos partes, Tatiana. Y eso es lo que yo siempre los invito. Hay que desarrollar la escucha. En tu discurso, y siempre lo digo y lo seguiré diciendo y todos los días lo confirmo, nosotros como personas literalmente escupimos cómo está nuestra vida. Escupimos al momento de hablar, de decir. Entonces, cuando tú dices consejos para no reaccionar ante situaciones donde salen los celos, yo te diría, más que no reaccionar al final, todo el tiempo estamos reaccionando. Lo que sí tienes que darte cuenta es qué tipo de reacción tienes. Entonces yo quitaría, o sea, yo no reaccionar, pues entonces te quedas inmóvil. Recuerden, el cerebro es literal, no analiza y no tiene sentido del humor, ¿eh? O sea, las instrucciones que tú les das las lleva literalmente. Entonces tú le dices no reaccionar, no reaccionar. Un ejemplo que les puedo poner para entenderlo aquí, personas que de pronto dicen, y de verdad, yo he trabajado con estas personas que de pronto empezaron a desarrollar problemas en los ojos y vamos encontrando en el proceso de su vida, que hace unos 2, 3 años se casó su hija o su hijo, el que vivía con ellos y no es el único que les quedaba y lo querían mucho y les dolió mucho. Y empezaron a expresar, hoy se va la luz de mis ojos. O sea, porque tenían tanta tristeza que ya se casaba y se iba a vivir a otro lado. Se va la luz de mis ojos. Estás dándole instrucciones a tu cuerpo. Entonces empezaron a desarrollar problemas en la vista, de verdad, ¿eh? Entonces, aquí, ¿por qué voy con esto? Cuidado, dices, no reaccionar. ¿Quieres quedar inmóvil? No. Mejor hay que ver cómo quieres reaccionar, o sea, qué tipo de reacción quieres tener. Ahora, si la reacción, y yo me voy a adelantar a asumirlo, que tu reacción puede ser negativa, por eso te estás diciendo cómo no reaccionar ante situaciones de celos, a lo mejor te enojas, haces drama, reclamas, peleas. Yo te diría,
¿Qué herida está tocando esa situación que estás viviendo? Miedo a que te traicionen, miedo a que te dejen, miedo a que te rechacen, inseguridad en ti. Los celos, creo que todos en cierta medida los llegamos a tener, pero tú Sí, sabes qué vas a hacer con ellos. Si te explotan es porque algo están tocando en ti que no has resuelto. Tienes miedo, es mucha inseguridad en ti. Entonces yo qué te diría, más que qué tipo de... Mi consejo sería, encuentra qué está tocando esa situación. ¿Qué herida? ¿Qué miedo? ¿Qué inseguridad? ¿Qué evento pasado? Tal vez, híjole, es que esto ya lo viví. Y a veces las frases, como se los digo, escúchense y así son. Es que esto, estoy viviendo con esta nueva persona con la que tengo una relación, ya lo viví hace años. Y seguramente, si ya le sonrió, al rato le va a pasar el teléfono y que estás dejando que tu pasado te inyecte tu presente. Porque no lo has resuelto, porque no lo has transformado. Entonces, yo más bien te invitaría a que detectes qué está tocando en ti. Y casi me atrevería que estás hablando de experiencias pasadas. Y siempre lo hemos dicho, como ahorita decía Steph, pasado pisado. Sin embargo, si no lo has, desde mi perspectiva y mi filosofía, el pasado se puede cambiar, sí, pero si no lo has transformado, te va a seguir dominando. ¿Cuántas veces las personas expresan, esta película ya me la sé, esto que está pasando ahorita ya me lo sé, y va a pasar esto y después esto, y me va a acabar dejando y me va a acabar abandonando porque se fue con la otra? Tu pasado pasó a tu presente y está condicionando tu futuro. Entonces, esa sería mi sugerencia, mi consejo. Ubica, detecta qué es lo que está tocando, qué miedo, qué herida, qué experiencia pasada que no has resuelto. Y entonces ahí sí, ese sería mi consejo. Trabájalo, transfórmalo. ¿Cuál será el tuyo, Steph? pues yo veo que hay muchísimas cosas para trabajar, pues de ella en ella misma, ¿verdad? Como decías tú, está hablando de una inseguridad, pero esa inseguridad viene por una historia del pasado. Y la historia del pasado, ¿a qué se refiere? A las heridas de la infancia, hermosa Tati, que tú hayas vivido cuando eras una niña. Pudiste haber sufrido traición, pudiste haber sufrido abandono, y eso se te activa nuevamente ahora que tú estás en una relación amorosa. Y si eso tú no lo trabajas dentro de lo que es un acompañamiento, lamentablemente tú vas a seguir repitiendo esa situación. Entonces, siempre invitarte al tema de los acompañamientos. Acá también está Felipe, sí, está mi persona. Los dos somos profesionales. Cualquiera que tú elijas, vas a estar bajo las mejores manos, personas profesionales y muy comprometidas. Entonces, siempre los invitamos a ustedes porque, Felipe, es una cuestión que es muy cierta, es que estos espacios no reemplazan el Sí, espacio claro, terapéutico. claro, Muchas personas me dicen, pero es que entonces yo me la voy a pasar viendo podcasts y escuchando las afirmaciones y no voy a ir a la terapia. Bueno, es tu decisión si no vas a ir. Pero después no vengas a quejarte, sí, 2 meses después, que por qué yo perdí tanto tiempo. Porque me ha pasado, Felipe, seguro a ti también, personas que me dicen, "Ay, no entiendo por qué perdí tanto tiempo en no venir a la terapia, no venir a la sesión. Si en una sola sesión ya me siento así, así, logré esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y cuánto tiempo no estuvieron tratando de cambiar? Solamente con un audio o con una meditación que no era la que ellos necesitaban, porque eso que nosotros damos aquí gratis es muy general, Felipe, eso siempre lo tienen que tener las personas. Esto no reemplaza un espacio terapéutico ni de sesiones uno a uno, donde todo lo que tú vas a trabajar con cualquiera de nosotros es personalizado según lo que a ti te pasa. ¿Sí se entiende? Entonces, con eso sería mi consejo para él. adelante. Tienes las opciones, ahora es tu decisión. Es lo único que requerimos para que te podamos acompañar en este proceso, que tomes la decisión y cualquiera que decidas estás en muy buenas manos. Y bueno, ahora sí, cerramos porque si no nos aventamos otra hora con muchísimo gusto, pero Sí. ya se nos está yendo. Dejamos, entonces, pónganlo aquí en los comentarios si les gustaría un podcast de puras preguntas y respuestas para poder así estar
interactuando con ustedes y alguna pregunta y nos vamos con otro tema, y etcétera, etcétera. Pero hoy me quedo con toma el ego como tu maestro, como esa señal, como ese guía que te dice por dónde vas, cuáles son los miedos que hay que resolver y sigue caminando, confía en tu divinidad, confía en tu intuición y vive desde la vibración más elevada de gratitud, felicidad y ahí el ego, ahí no va a poder. Sin más, yo me despido. Steph, muchísimas gracias. Como cada martes, nos la pasamos muy bien, se nos va rápido el tiempo y sobre todo que vemos cada vez la comunidad más comprometida, más participativa, más abierta. Recuerden seguir compartiendo este podcast. Ahí están todos los episodios. Véanlo muchas veces porque cada que lo ven, a otro 20 les va a caer. Véanlo, véanlo una y otra vez, una y otra vez. Y nos vemos el próximo martes en un episodio más. Gracias, Steph. De verdad, muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento, tantas experiencias que siguen ayudando a transformar vidas. Te paso los micrófonos para despedirnos. Bueno, muchísimas gracias a ti, Felipe, por un episodio más, por siempre estar aquí atento ante la comunidad, por compartir con nosotros tu experiencia, las anécdotas y por pasar también este tiempo de todos los martes, que es yo creo que ya es como parte de nuestras vidas. Este podcast hace parte de nuestra rutina de los martes. Yo siempre digo, ya me voy a preparar para el podcast. Ya, por ejemplo, ya hoy, ya apenas me voy a mi cama, empiezo a pensar, ¿qué voy a hacer el próximo? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo van a estar todas las personas escuchándonos? Y cada vez van a estar más y más y más personas. Entonces ustedes también nos van a ayudar, ¿cómo? Compartiendo, dándole me gusta a este video para que el próximo martes seamos muchos más. Así que gracias, gracias y por ahora me despido y hasta el próximo martes. Chao, chao. Cuídense mucho, muy buenas noches, hasta luego.